Encontramos en las inmediaciones del convento de las Capuchinas de Barbastro con José María Mur, barbastrense, historiador, y el motivo que nos trae aquí es la realización de un estudio de investigación histórica sobre un episodio conocido ciertamente en Barbastro sobre este convento, pero poco estudiado, y es la utilización de este convento como cárcel para presos políticos, hombres, concretamente durante el periodo de la Guerra Civil y también hasta prácticamente la finalización de la Segunda Guerra Mundial, desde 1938 hasta 1944, cientos y cientos de personas, fundamentalmente españoles, pero también algún preso internacional, como nos va a contar José Mari, estuvieron recluidos en este espacio. Y sobre ello va a tratar una investigación que, José Mari, has estado durante los últimos meses y el año pasado trabajando en ella. Sí, efectivamente, entre el 20-21 de junio y el 14 de octubre exactamente del año pasado me desplacé al Archivo Histórico Provincial de Huesca y consulté los expedientes que van de la letra A a la G, ambas inclusive, que constan allí en estos momentos de todas las personas que estuvieron detenidas tanto en esta cárcel de hombres de las Capuchinas como en la cárcel de mujeres del convento de las Claras. Este convento de Capuchinas fue utilizado como cárcel también durante la guerra, pero el periodo al que me ciño comprende concretamente entre el 1 de agosto de 1938 y el 31 de octubre de 1944, en que es clausurada oficialmente esta cárcel. Las Claras es clausurada prácticamente un año y pocos meses, quizá menos de un año antes, en agosto de 1943. Acoge esta cárcel de Capuchinas tanto presos nacionales como presos internacionales que huían de la Francia ocupada por los nazis y por el régimen de Vichy. A finales de 1942 los nazis extienden su ocupación a la totalidad del territorio estatal francés, y entonces es en el verano del 43 sobre todo cuando se produce un gran paso de personas a través de la frontera que, acusadas de paso clandestino de fronteras, son detenidas por la Guardia Civil y al final acaban aquí en este recinto donde se las ficha, se las clasifica y se las distribuye. Y bien, pues este es el contenido de la investigación, que ha abarcado aproximadamente casi 9.000 expedientes. Quedan otros 25.000 en la cárcel de Zuera de Zaragoza, a donde fueron llevados cuando clausuraron la cárcel de Huesca, y esperemos que las instancias competentes procuren el traslado a la mayor brevedad posible para su buen uso y conservación de esta documentación, desde donde están ahora en la cárcel de Zuera hasta el archivo de Huesca, donde he podido yo consultar estos expedientes objeto de este trabajo, sí. Sí, porque ahora que lo citas, un grupo político, Izquierda Unida, ha presentado a las Cortes una propuesta para que sean devueltos desde Zuera, como bien dices, al Archivo Histórico Provincial. Efectivamente, Patricia Luquín vehiculó la pregunta al gobierno de Aragón, interesándose por el traslado de estos expedientes que indudablemente en el Archivo Histórico Provincial de Huesca reciben un tratamiento de ordenación, catalogación y conservación en óptimas condiciones, y al hilo de las nuevas tecnologías se está procediendo también la documentación en la que es posible a su digitalización, para que en el futuro sean consultables pues a través de la red, a través de internet, por aquellas personas que lo quieren hacer. Actualmente, trasladándose a las instancias del archivo, se pueden consultar sin ningún tipo de problema ni dificultad, ¿eh? Sí, porque ahí es un poco la novedad del hecho de que
sepamos que haya presos procedentes de Francia y de la Europa ocupada por los nazis, porque hasta, como hemos comentado, hasta entonces sabíamos que, o hasta ahora sabíamos que había sido una cárcel donde estuvieron cientos y miles de republicanos españoles, pero un poco la novedad, lo que aportáis de relevancia en esta investigación es eso, ¿no? La presencia de presos internacionales que huyen del nazismo, ¿no? Sí, efectivamente, es el capítulo posiblemente más desconocido, ¿no? Porque en cuanto a presos nacionales, teniendo en cuenta los 25.000 expedientes que hay en Zaragoza, esos expedientes incluyen todas las cárceles que hubo en la provincia de Huesca, pero guardando la proporcionalidad de los que se han consultado hasta ahora, pues sería una cifra estimativa en cuanto a presos nacionales, la de entre 8 y 10.000 presos que pasaron por aquí en esos años del 38 al 44. Y aparte, efectivamente, están los presos internacionales. La verdad es que esta era una cárcel para ellos de transición y normalmente estaban pocos días o semanas. Hay excepciones, un preso polaco llegó a estar detenido aquí hasta 6 o 7 meses más o menos, pero normalmente estaban pocos días, pero bueno, su número no fue tan pequeño, fundamentalmente eran franceses. Hay un núcleo de presos judíos de varias nacionalidades, judíos holandeses, judíos polacos, algún judío alemán también, judíos franceses. Y luego también hay de otras nacionalidades, pues como las que he citado también, o sea, presos de Polonia, hay aviadores de Canadá, aviadores de Estados Unidos, aviadores ingleses, que debido a o gracias a las redes de colaboración para salvar las vidas de los detenidos o quienes caían o podían caer en manos del ejército alemán, pues atravesaban el Pirineo y salvaban sus vidas. Pero sí, es curioso el hallazgo, ¿no? de este número de presos internacionales, y además incluso pues podemos encontrar el caso de un soldado de la Unión Soviética que aparece aquí en Capuchinas, nacido en Tiflis, lo que hoy es la Georgia caucasiana, vecina de Rusia, y el caso de un prisionero inglés que es detenido, es hecho prisionero en Dunkerque, es llevado a un campo de concentración en Checoslovaquia y consigue evadirse y aparece aquí en las Capuchinas. Sí, es curioso, sí. Cuéntanos un poco ese periplo, ¿cómo llega esta gente a las Capuchinas? ¿Cómo son incautados, hechos presos y traídos aquí? Un poco cuál es el proceso. Referido a los internacionales, sí, a los presos. Sí. Bueno, pues realmente la gente, en el caso de los aviadores, evidentemente, y aviadores y no solo aviadores, por hay otros miembros de ejércitos aliados, fundamentalmente el francés, que pasan aquí, y es a través de redes de pasadores y de redes de colaboración que tienen fundamentalmente en el territorio francés. Funcionaron en todos los países aliados, pero a la hora de acercarse al Pirineo y pasar aquí a Capuchinas tenía que ser desde el territorio francés, donde consiguen pasar y poner a salvo sus vidas. Cuidado, estos son los conocidos, los que acaban aquí. Formalmente se les acusa de paso clandestino de fronteras y son los que detiene la Guardia Civil, pero también hubo grupos de gente que pasaron de forma clandestina, que no fueron detenidos por la Guardia Civil y que con la ayuda de colaboradores aquí en España y por sus propios medios alcanzaban la ciudad de Barbastro, la estación de ferrocarril, y ya tomaban camino hacia puntos de España donde pudieran luego pues dirigirse a sus países de origen, bien a Portugal, bien al África del Norte,
en fin, eso es el destino y el itinerario que llevaban, ¿no? O sea, su meta provisional de esta gente era llegar a Capuchinas. Claro, claro. Para desde aquí, por estas redes claro, claro. De solidaridad, iban, claro. se embarcaban hacia los países de donde nacían, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que España era formal y oficialmente un país neutral. Entonces, aunque, bueno, esto es conocido, que tenía simpatías por el régimen nazi, por las potencias del eje, pues en este aspecto, en este tema, pues se respetó la legalidad internacional y no eran devueltos otra vez a Alemania, porque para muchísimos de ellos hubiera significado pues el envío a campos de exterminio y la muerte segura, efectivamente, sino que la mayoría se les conducía a el campo de concentración de Miranda de Ebro. Hay excepciones como el caso de los aviadores anglosajones, donde incluso alguno se le ordenó que después de su estancia aquí en Capuchinas, de los varios días que pasara aquí, se alojara en el Hotel San Ramón y luego venía a recogerlos algún oficial o jefe del Ejército del Aire e incluso en algún caso el agregado de la embajada, el agregado inglés de la embajada inglesa, ¿no? Que venía a recoger y se hacía cargo de ellos, ¿no? Pero la mayoría de civiles eran conducidos a Miranda de Ebro. También hubo algún grupo reducido que fueron conducidos al balneario de Valdeganga en Cuenca y al Ama de Aragón, que había otro balneario donde también allí también eran conducidos y pasaron aviadores anglosajones, sí. Balnearios que serían centros de cárcel, ¿no? Cárceles. Sí, se utilizaban como prisiones, habida cuenta de que la gran cantidad y el gran número de presos y detenidos, tanto nacionales e internacionales, que había en aquella España de los primeros años 40, pues forzó a utilizar instalaciones que habitualmente, la muestra son estos conventos de Barbastro, no están destinadas a ello, pues para prisiones. Eso es así, ¿no? Concretamente, hay mujeres que después de salir de aquí de Las Claras, mujeres que en el 98-99% son todas nacionales, extranjeras no hay casi ninguna, hay muy pocas, y estas son conducidas, las mujeres que salían de aquí de Capuchinas, las extranjeras y algunas nacionales, también a balnearios como el de Carranza en Vizcaya. Por ejemplo, otro caso de un balneario que es utilizado como prisión, en este caso para las mujeres, sí. O sea que estamos aquí haciendo un símil cinematográfico como la Casa Blanca de Barbastro, ¿no? Un centro donde vienen refugiados, perseguidos, en busca de una salvación momentánea y donde esperan ser repatriados a sus países, o lo más cercano e inmediato que tenemos, la estación de Canfranc, ¿no? Que era un paso fronterizo también, pues donde acudía la gente escapándose de los nazis, ¿no? Pues para buscar un refugio en sus países de origen, ¿no? Sí, es así, efectivamente. Quienes pasaban por Canfranc normalmente eran conducidos a Jaca, a la prisión de Jaca, en la Torre del Reloj, pero los que pasaban por aquí, que incluso fueron, estoy hablando de extranjeros, más numerosos que los que pasaron por Jaca, quizá precisamente, me refiero a los que pasaron a través del monte, alguno a través de la estación, pero normalmente a través del monte, porque allí había un destacamento de las SS y entonces aparentemente, realmente era más peligroso utilizar los pasos del Pirineo Occidental que estos del Pirineo Oriental. Por aquí pasaron a través de los valles de Benasque. Desde Benasque hasta Bujaruelo es Parzán, cuando los destacamentos de la Guardia Civil detienen a quienes encuentran pasando la frontera y los bajan aquí a Barbastro. Y Barbastro es el centro de distribución. Realmente esta cárcel... no, a pesar de que durante la guerra había albergado prisioneros,
queda medio camino entre las cárceles como tal que se construyeron para ese fin de Huesca y de Lérida, pero que se habilita provisionalmente. De hecho, en algunos expedientes aparece el título de cárcel provisional o prisión provisional de las Capuchinas, porque hay un mare magnum, una cantidad de prisioneros tal que obliga a habilitar este centro para descongestionar Huesca y para descongestionar Lérida. Eso es así, ¿no? Es una cárcel que, hablando ya de los prisioneros nacionales, recibió grandes un gran convoy, por ejemplo, de prisioneros que llegó desde la prisión central del puerto de Santa María. Salió el 25 de noviembre del 42, llegó aquí a Barbastro el 28 de noviembre del 42, y los presos fueron destinados a trabajar en carreteras que se construían aquí en el Pirineo. En la carretera del Rum a Pont de Suert, en el destacamento de penador de Bisaurri, el destacamento de penados de Noarre, la carretera de las Cuarre Vilaller, en el destacamento de penador del mismo nombre. Hubo otro destacamento de penados en Mediano, y a nivel provincial hubo otros en Huesca capital para construir la cárcel, en Fraga, en Sabiñánigo, en Barasona. La Barasona, pues hasta casi ya el año 50 todavía estaba activo, por ejemplo, ¿no? Y son presos que trabajan en estas obras públicas que se ejecutan por empresas privadas que tienen a los presos en régimen de concesión. El Estado concede la concesión a una empresa para que haga la carretera y le suministra la mano de obra. Y esa mano de obra redime sus penas haciendo ese tipo de trabajos. Así es. De estas redes sociales o políticas, estas redes de solidaridad que se encargaban de distribuir a sus compatriotas, entiendo, o sus compañeros, sí, a sus países de origen, ¿qué se sabe? ¿Se tiene algo de investigación sobre ellas? Yo la verdad es que desconozco, porque no me he interesado, y desconozco el estado actual de estas investigaciones aquí en España, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que en Cataluña y en estos momentos están llegando vuelos al aeropuerto de Lérida que van a durar arrancaron a mediados de este mes de enero durarán hasta mediados del mes de marzo, de israelitas, de ciudadanos israelíes que quieren conocer precisamente lo que estoy narrando yo de aquí de Capuchinas y de la provincia de Huesca en general. El itinerario que llevaron los judíos que escapaban del régimen nazi y que lo hacían a través, me imagino yo que será de la provincia de Lérida. No sé si el programa incluirá a la de Gerona, que son la otra provincia fronteriza también. Pero aparte de eso, de este dato que yo conozco, los trabajos de investigación que se hayan hecho, que alguno debe haber, no creo que sean muy numerosos tampoco, pues no sé yo en qué estado se encuentran ni puedo facilitar más datos sobre esto, claro. En cuanto a la población barbastrense, la población civil conocía de la existencia de estos presos, vivía al corriente o ajena de esta situación, ¿y tenía alguna implicación en ese caso? No, Barbastro era una población que cuando estalla la guerra civil tenía 6.000 y pico habitantes. Doy el dato para contextualizar un poco la envergadura, ¿no?, de lo que supuso aquí este centro. Y sobre todo después de lo que pasó aquí durante los años de la guerra civil, los años de la República, aunque ni mucho menos con la intensidad con que se vivieron los años de la guerra civil, era plenamente consciente y sabía y conocía lo que pasaba aquí. O sea, no los detenidos que llegaban a través del tren o que eran aquí que llegaban aquí en camiones o
o en autobuses, pues eran vistos y lo sabía la población, efectivamente. Otra cosa es que debido al clima social imperante en aquellos años, pues fuera un tema tabú, o se hablara más o menos, o se hablara con temor o en voz baja de lo que aquí había y lo que estaba pasando, ¿no? Quizá en el tema de los presos internacionales, pues fuera un tema mucho más conocido o menos conocido, quiero decir, por parte de la gente, ¿no? Y solo una minoría de personas estuvieran al tanto de que también aquí llegaba gente que pasaba de la frontera, ¿no? De los presos nacionales, por supuesto, tanto aquí como en Las Claras, pues sí, lo sabía todo el mundo. En fin, no era ningún secreto, ¿no? Eso es, sí, es evidente, sí.